Ana Zárate se encontraba frente al espejo en el diminuto apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, ajustándose la pequeña cruz de oro en el cuello, un regalo de su difunta madre. 24 años, diploma con honores de la Facultad de Derecho, prácticas en una de las mejores firmas jurídicas de la capital, y ahí estaba, preparándose para trabajar como empleada de limpieza. Su reflejo le parecía ajeno, ropa modesta, sin maquillaje, cabello recogido en una cola simple. El disfraz perfecto para lo que había planeado. Hace un mes había muerto el abuelo Pablo Collado. El hombre que le había hecho las veces de padre y madre después de aquel terrible día de hace 10 años, cuando el accidente de tráfico se llevó la vida de su madre adoptiva, Soledad Zárate. El abuelo había sido el único que realmente la amó en esa familia. El único que apoyó la decisión de su hija de adoptar a una niña huérfana del orfanato. Y ahora Ana estaba junto a la entrada de servicio del edificio de oficinas en la Avenida de la Victoria, donde se ubicaba la empresa Estrella del Norte, creación de su tío Miguel Collado. Ese mismo tío que hace muchos años había armado un escándalo por la adopción, acusó a su hermana de imprudencia y juró no volver a comunicarse jamás con la familia. Ese mismo tío que ni siquiera había venido al funeral de su propio padre hace un mes. Ana solo conocía la existencia de su tío por los relatos del abuelo. Miguel era un empresario exitoso, propietario de una empresa constructora que en los últimos 15 años había crecido hasta convertirse en uno de los holdings más grandes de la región. Un hombre duro, ambicioso, que no toleraba objeciones. El abuelo siempre decía con dolor en la voz, Miguel se olvidó de lo que significa la familia. Para él solo existe el negocio. Pero el abuelo Pablo sí recordaba a la familia. Y cuando redactó su testamento, no se olvidó de su querida nieta. Los documentos yacían en la caja fuerte del notario, esperando su momento. El 60% de las acciones de Estrella del Norte ahora pertenecían a Ana. Pero su tío aún no lo sabía. El plan nació espontáneamente cuando leyó el anuncio de vacante para empleada de limpieza en la empresa de su tío. ¿Por qué no verlo con mis propios ojos?, pensó entonces Ana. Conseguir el trabajo había sido muy fácil. El encargado de recursos humanos ni siquiera se interesó por su educación, para fregar suelos no se requería diploma. Ana tomó la bolsa con la ropa de trabajo y salió del apartamento. Hasta la oficina había media hora en autobús y quería llegar temprano para familiarizarse y estudiar bien el territorio. Mañana habría una importante reunión del Consejo de Administración, lo sabía por las conversaciones en recepción. Mañana le abriría los ojos a su tío sobre quién era ella realmente. El edificio de Estrella del Norte era impresionante. 12 pisos de cristal y hormigón, arquitectura moderna, materiales de acabado caros. En la entrada crecían cuidados macizos de flores y en el vestíbulo había una auténtica fuente de mármol. Construido con el dinero del abuelo, pensó Ana con amargura. Recordaba cómo el anciano contaba que había dado a su hijo el capital inicial para el negocio y luego lo había ayudado más de una vez en momentos difíciles. ¿Eres la nueva?, la llamó una mujer de unos 50 años con uniforme azul. Soy Gala, supervisora del servicio de limpieza. Te enseñaré qué y cómo hacer. Las siguientes 2 horas transcurrieron estudiando las obligaciones laborales. Ana escuchaba atentamente las instrucciones, memorizaba la ubicación de las habitaciones, el horario de trabajo. Le interesaba especialmente el piso 12, donde se encontraba el despacho del director general y la sala de reuniones del Consejo de Administración. ¿Y cómo es el director?, preguntó Ana como por casualidad, mientras limpiaba una mesa en recepción. ¿Miguel? Muy estricto. No le gusta cuando algo no está bien. Pero es justo. Se puede trabajar, respondió Gala. Solo recuerda, durante las reuniones no subir arriba. No soporta que lo molesten. Al mediodía Ana ya se orientaba bien en el edificio. Había logrado ver a su tío varias veces desde lejos, un hombre alto de unos 50 años, con sienes canosas y mirada autoritaria. Caminaba rápidamente por el corredor y los empleados se apartaban respetuosamente ante él.
Ana sentía una extraña emoción al ver a su pariente. Pero recordaba las palabras del abuelo sobre cómo Miguel había reaccionado a su aparición en la familia, sangre ajena en nuestra casa. Por la tarde, al terminar la jornada laboral, Ana se quedó en el edificio. La mayoría de los empleados ya se habían ido, y podía estudiar tranquilamente el piso 12. El despacho del director estaba cerrado, pero a través de la división de cristal se podía examinar el ambiente. Muebles caros, cuadros, una caja fuerte en la esquina. En la pared colgaban fotografías, el tío en varios eventos, apretones de manos con funcionarios, ceremonias de premiación. La sala de reuniones era aún más imponente. Una mesa larga de madera roja, sillones de cuero, proyector, sistema de videoconferencia. Mañana se reunirían aquí quienes toman las decisiones en la empresa. Y mañana también sabrían que tenían un nuevo jefe. Ana se imaginó cómo se abriría la puerta y ella entraría en la sala. Cómo cambiarían las caras de esas personas importantes cuando mostrara el testamento. Cómo palidecería su tío cuando entendiera que su sobrina, esa misma sangre ajena, ahora controlaba su imperio. Sacó de su bolsa la copia del testamento que le había dado el notario. Fórmulas jurídicas secas, pero detrás de ellas estaba todo el amor del abuelo, todo su cuidado por su futuro. A Ana Zárate legó el 60% de las acciones de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Estrella del Norte. Ana guardó cuidadosamente el documento y se dirigió a la salida. Mañana comenzaría una nueva vida, tanto para ella como para su tío. Solo que él aún no se lo imaginaba. La mañana del martes comenzó con prisas. En la oficina de Estrella del Norte se preparaban para importantes negociaciones con inversores de Madrid. Ana, como de costumbre, llegó al trabajo a las 7 de la mañana, una hora antes del inicio de la jornada. El edificio estaba casi vacío y podía trabajar tranquilamente mientras estudiaba la cultura corporativa de la empresa desde dentro. Durante una semana de trabajo como empleada de limpieza, Ana había aprendido mucho sobre su tío y su negocio. Miguel Collado realmente era un líder duro, pero la empresa bajo su dirección prosperaba. Los empleados lo respetaban, aunque también le temían. Especialmente sufrían quienes cometían errores o mostraban negligencia. Ana estaba fregando el suelo en el vestíbulo del primer piso cuando oyó una voz familiar. Gala. ¿Dónde está esa nueva? Necesito que el piso 12 brille para las 10 de la mañana. Miguel Collado estaba junto al ascensor, mirando impaciente el reloj. Gala se acercó apresuradamente a él. Ana está aquí, Miguel. Todo estará listo a tiempo. Que preste especial atención a la sala de reuniones. Hoy se decide el destino del contrato más grande del año, dijo el director, entrando en el ascensor. Ana subió al piso 12 y se puso a trabajar. Limpió cuidadosamente todas las superficies de la sala de reuniones, pulió la mesa, ordenó las sillas. Mientras trabajaba, pensaba en el día de mañana. El plan era simple, esperar el inicio de la reunión del Consejo de Administración, entrar en la sala y anunciar sus derechos sobre la empresa. Pero cuanto más se acercaba el día de mañana, más nerviosa se ponía Ana. Alrededor de las 9 de la mañana comenzó la actividad en la oficina. Llegaron invitados de Madrid, representantes de un gran fondo de inversión. Ana observaba desde la ventana del corredor cómo se acercaban al edificio coches caros, cómo salían personas en trajes con maletines y caras importantes. Ana, ven aquí. La llamó Gala. Miguel quiere que limpies otra vez el suelo de recepción en el piso 12. Allí habrá un descanso para café dentro de media hora. Ana subió y se puso a trabajar. Cerca de recepción ya se reunían los participantes de las negociaciones. Reconoció a algunos miembros del Consejo de Administración, sus fotografías colgaban en el cuadro de honor del vestíbulo. Hombres sólidos de mediana edad, todos con trajes caros, todos con caras serias. Miguel Collado apareció en recepción exactamente a las 9:30. Estaba de excelente humor. Ahí está nuestra nueva. ¿Cómo van las cosas, muchacha?
¿te estás adaptando? Sí, Miguel, respondió Ana en voz baja, sin levantar la cabeza. Eso está bien. ¿Sabes qué es lo que más valoro en los empleados? El tío se acercó más, y Ana sintió el aroma de su caro perfume. Conocer su lugar. Cada uno debe ocuparse de lo que sabe hacer mejor. Ana siguió fregando el suelo en silencio. Alrededor estaban los miembros del Consejo de Administración y los invitados madrileños, observando la escena con interés. Tú, por ejemplo, continuó Miguel Collado, evidentemente disfrutando el momento. Tú sabes fregar bien los suelos. Y eso es estupendo. El mundo se sostiene sobre personas como tú. Simples, cumplidoras, que no pretenden más. Uno de los invitados madrileños se rió en voz baja. Miguel Collado levantó la mano, pidiendo atención. Recuerda, niña. Tu trabajo es que el suelo brille, mientras los tíos adultos resuelven los asuntos. Se volvió hacia los invitados. Disculpen la distracción, señores. A veces es útil recordar al personal sus obligaciones. Ana apretó los dientes, continuando trabajando. La humillación fue pública e intencional. Su tío ni siquiera sospechaba que estaba humillando a su propia sobrina, la futura propietaria de su empresa. Pero pronto se enteraría. Termina aquí y vete, añadió Miguel Collado ya más secamente. Necesitamos trabajar. Ana recogió el material de limpieza y salió de recepción. En el corredor se detuvo, apoyándose contra la pared. Las mejillas le ardían de ira y humillación. El abuelo tenía razón, su hijo había olvidado lo que era la dignidad humana. Para él las personas se dividían en dos categorías, útiles para el negocio y todos los demás. El resto del día transcurrió como en una niebla. Ana cumplía mecánicamente sus obligaciones, pero sus pensamientos estaban ocupados con el día de mañana. Por la tarde fue a la notaría para recoger el original del testamento y todos los documentos necesarios. El notario, un hombre mayor e intelectual, le explicó una vez más los matices jurídicos. Ana, según el testamento, usted se convierte en propietaria del paquete de control de acciones. Esto significa que tiene derecho a tomar decisiones clave en la empresa. Pero recuerde, con grandes derechos llega gran responsabilidad. Lo entiendo, respondió Ana. ¿Y qué pasa con mi tío? Él ahora dirige la empresa unipersonalmente. Miguel sigue siendo director general si usted no toma la decisión de destituirlo. Pero ahora debe rendirle cuentas a usted como accionista principal. Le aconsejo actuar con cautela, los conflictos corporativos pueden ser muy dolorosos. Ana asintió. No pensaba actuar como una invasora. Su objetivo era más simple, mostrar al tío que se había equivocado respecto a la sangre ajena en la familia y restablecer la justicia. El abuelo quería que ella obtuviera su herencia, y no permitiría que nadie la disputara. Tarde por la noche Ana estaba sentada en su pequeño apartamento, preparándose para el día de mañana. Releía el testamento, estudiaba los estatutos de la empresa, pensaba cada palabra que diría en la reunión. Mañana todo cambiaría, su vida, la vida de su tío, el futuro de Estrella del Norte. Al dormirse, Ana pensaba en el abuelo. En cómo le enseñó a nunca rendirse, a defender sus principios, a ser digna de su amor y confianza. Mañana demostraría que había sido digna de convertirse en su heredera. La reunión del Consejo de Administración estaba programada para las 9 de la mañana. Ana llegó al trabajo a la hora habitual, a las 7, pero hoy tenía una misión especial. Se cambió a la ropa de trabajo, como siempre, pero en su bolsa yacían los documentos que debían dar vuelta a la vida de todos los presentes. La mañana era soleada. A través de las grandes ventanas del edificio de oficinas penetraba una luz brillante, y Ana pensó involuntariamente que era una buena señal. Hoy la verdad saldría a la luz. A las 8:30 comenzó la actividad habitual en el edificio. Los miembros del Consejo de Administración llegaban uno tras otro. Ana los reconocía por las fotografías,
Valentín Bermejo, director financiero, hombre de unos 45 años con barba cuidada. Sergio Granados, director de desarrollo, de complexión atlética, siempre enérgico. Alejandra Rivas, la única mujer en el consejo, directora de personal. Ana observaba cómo subían al piso 12, discutiendo la próxima reunión. Conocía la agenda, la había dejado por casualidad en la mesa de recepción ayer por la tarde. Se planeaba discutir los resultados de las negociaciones con los inversores madrileños y aprobar el nuevo plan estratégico de desarrollo. A las 8:55 Miguel Collado subió a su despacho. Ana vio cómo revisó su aspecto en el espejo, se arregló la corbata, tomó la carpeta con documentos. Estaba de excelente humor, las negociaciones de ayer habían terminado exitosamente y hoy solo quedaba formalizar los acuerdos alcanzados. Exactamente a las 9 de la mañana se cerró la puerta de la sala de reuniones. Comenzaba la reunión del Consejo de Administración de la empresa Estrella del Norte. Ana estaba en el corredor, sosteniendo en sus manos la carpeta con documentos, y sentía cómo le latía el corazón. Unos minutos más, y entraría en esa sala en una calidad completamente diferente. Esperó 10 minutos para que la reunión entrara en ritmo de trabajo y luego se dirigió decididamente hacia la puerta de la sala. Después de llamar una vez, entró sin esperar respuesta. «Disculpen la intrusión», dijo Ana en voz alta, entrando en la sala. Todas las conversaciones cesaron instantáneamente. Miguel Collado levantó la cabeza de los documentos y miró con irritación a la inesperada invitada. «¿Qué haces aquí? Te dije que durante las reuniones nadie debe molestar». «Recuerdo sus palabras», respondió Ana tranquilamente, acercándose a la mesa. «Sobre que mi trabajo es que el suelo brille, mientras los tíos adultos resuelven los asuntos». «Exacto. Pues ve a fregar tus suelos». Miguel Collado comenzaba a enfadarse. «El suelo brilla, tío», dijo Ana en voz baja, y en la sala se instaló un silencio tenso. La palabra tío sonó como una explosión. Miguel Collado se quedó inmóvil, mirando atentamente el rostro de la muchacha. Los demás miembros del consejo se miraron entre sí, sin entender qué pasaba. «¿Qué dijiste?», preguntó el director con voz ronca. «Dije tío, Miguel. ¿O prefiere que lo llames simplemente por su nombre?». Ana se quitó el pañuelo de la cabeza y su cabello rubio se derramó sobre los hombros. Ana Zárate. Su sobrina. Hija de su difunta hermana Soledad. Miguel Collado palideció. Miraba atentamente el rostro de la muchacha y ahora llegó a él todo el sentido de sus palabras. Soledad murió hace 10 años, dijo lentamente. No tenía hijos. Tenía una hija adoptiva. Yo. A quien adoptó un año antes de morir. Y a quien tanto desaprobó su hermano. En la sala reinaba un silencio mortal. Todos entendían que se estaban convirtiendo en testigos de un drama familiar, pero nadie se atrevía a intervenir. «Supongamos que tú realmente eres», comenzó Miguel Collado, pero Ana lo interrumpió. Y ahora mi gran sorpresa, abrió la carpeta y sacó los documentos. El testamento de su padre, Pablo Collado, quien me crió después de la muerte de mi madre. Murió hace un mes. Al funeral usted no vino. ¿Qué disparate es este? Miguel Collado se levantó de la mesa. ¿Qué testamento? Este testamento, Ana puso el documento sobre la mesa. Notarialmente certificado. Según el cual a mí, Ana Zárate, nieta adoptiva del testador, se me transfiere el 60% de las acciones de la empresa Estrella del Norte. El silencio en la sala era ensordecedor. El director financiero Bermejo fue el primero en tomar el documento y comenzó a estudiarlo. Los demás miembros del consejo se agruparon a su alrededor. «El documento parece auténtico», dijo Bermejo en voz baja. «Sellos, firmas, números de registro, todo está en su lugar». «Esto es imposible», explotó Miguel Collado. «Papá no podía. Me lo habría dicho». «Intentó contactar con usted antes de morir», respondió Ana tranquilamente.
Pero usted no contestaba las llamadas. El abuelo tenía muchas ganas de reconciliarse con usted. Pero usted prefirió quedarse en su orgullosa soledad. Eres una impostora, gritó Miguel Collado. Una estafadora. Falsificaste los documentos. ¿Puede verificar la autenticidad del testamento en la notaría?, respondió Ana imperturbable. Además, aquí está la copia del certificado de mi adopción. Aquí el certificado de defunción de mi madre adoptiva. Aquí el certificado de defunción del abuelo. Todos los documentos son auténticos. Alejandra tomó los certificados y los estudió atentamente. Miguel, los documentos parecen reales. Quizás deberíamos calmarnos y analizar la situación profesionalmente. Profesionalmente. Miguel Collado estaba fuera de sí de rabia. Una chiquilla cualquiera viene con papeles y declara que ahora es la dueña de mi empresa. No es suya, tío, dijo Ana en voz baja. Es del abuelo. Él la creó e invirtió en esta empresa su dinero, tiempo y alma. Y él decidió a quién dejarla. Yo construí este negocio durante 30 años. Miguel Collado golpeó la mesa con el puño. Invertí en él toda mi vida. Con el dinero del abuelo, recordó Ana. Capital inicial, créditos con garantía de su apartamento, ayuda en tiempos difíciles. El abuelo me contó muchas cosas. El director de Desarrollo Granados intervino en la conversación. Colegas, la situación es realmente compleja. Pero jurídicamente, si los documentos son auténticos, Ana tiene derecho al paquete de control de acciones. Esto significa que se convierte en la propietaria de facto de la empresa. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó Rivas desconcertada. Ana recorrió con la mirada a los presentes. Nada terrible. No pienso destruir lo que construyeron el abuelo y el tío. Necesito tiempo para estudiar los asuntos de la empresa, entender cómo funciona. Mientras tanto, propongo continuar la reunión en el régimen habitual. ¿Crees que todo es tan simple?, preguntó Miguel Collado con amenaza en la voz. ¿Crees que puedes simplemente venir y llevarte lo ajeno? Creo que puedo venir y llevarme lo mío, respondió Ana. Lo que me legó el abuelo. Lo que él consideraba justo. Se volvió y se dirigió a la salida, pero en la puerta se detuvo. Por cierto, tío. Mi diploma de la Facultad de Derecho es con honores. Así que con documentos me las arreglo bastante bien. Hasta la vista, señores. Nos vemos mañana. La puerta se cerró tras ella, dejando en la sala de reuniones a personas conmocionadas y a un director enfurecido que de repente entendió que su mundo se había derrumbado en un instante. Después de la reunión en la oficina de Estrella del Norte reinaba una atmósfera de confusión. La noticia sobre la aparición del nuevo propietario de la empresa se extendió por el edificio con increíble velocidad. Los empleados se reunían en los corredores, cuchicheaban en las zonas de fumadores, especulaban sobre lo que pasaría después. Ana regresó al cuarto de empleadas de limpieza, se quitó la bata de trabajo y se cambió al traje que había traído previamente en la bolsa. Ahora parecía una mujer de negocios, no una empleada de limpieza. Gala miraba con sorpresa esta transformación. Anita, ¿qué está pasando? Dicen que tienes alguna relación con el director. Todo es complicado, Gala, respondió Ana. Pero ya no trabajaré más como empleada de limpieza. Gracias por todo. Miguel Collado se encerró en su despacho y durante una hora estuvo llamando a abogados, tratando de encontrar una manera de impugnar el testamento. Pero todas las consultas se reducían a lo mismo: si los documentos eran auténticos y los derechos de herencia estaban correctamente formalizados, las posibilidades de anular el testamento eran prácticamente nulas. Podría ser una falsificación, sugirió uno de los abogados. Encargue un peritaje de los documentos. Lo haré, respondió sombríamente Miguel Collado. Pero la chica tiene razón. Conoce detalles que solo podía conocer la familia. Por la tarde Ana regresó a la oficina, pero ya en otra calidad.
Pidió a la secretaria que organizara una reunión con el contador principal de la empresa. Necesitaba estudiar el estado financiero de la empresa que ahora le pertenecía en gran medida. El contador principal, Tamara Cortés, mujer de unos 50 años con muchos años de experiencia laboral, recibió a Ana con curiosidad mal disimulada. Las noticias sobre el nuevo propietario ya habían llegado también a ella. Ana comenzó cautelosamente: francamente, no sé cómo comportarme. Es la primera vez que tenemos una situación así. Compórtese como siempre, sonrió Ana. Por ahora estoy estudiando la empresa desde dentro. Necesito los informes financieros de los últimos 3 años, la estructura de activos, información sobre deudas por cobrar y por pagar. Es un gran volumen de información. El estudio llevará más de un día. Tengo tiempo, respondió Ana. ¿Y educación? Creo que me las arreglaré. Mientras Ana trabajaba con documentos en el despacho de la contadora, Miguel Collado tomaba medidas de emergencia. Convocó a un círculo estrecho de personas de confianza, aquellos que trabajaban con él desde la fundación de la empresa. En su despacho se reunieron el subdirector de producción Víctor Chávez y el jefe del servicio de seguridad Rodrigo Cruz. La situación es crítica, comenzó Miguel Collado. Si esta chica realmente obtuvo el paquete de control, puede echarnos a todos y traer a su gente. ¿Y los documentos son realmente auténticos?, preguntó Chávez. Por ahora todo indica que sí. Pero encargué un peritaje. El resultado estará en una semana. Cruz, exoperativo, estaba acostumbrado a pensar prácticamente. Miguel, ¿y si es una provocación de competidores? ¿Una chica enviada con documentos falsos? Imposible. Conoce detalles familiares. No, es una sobrina real. Simplemente papá decidió castigarme por no comunicarme con la familia. ¿Qué haremos?, preguntó directamente Chávez. Miguel Collado guardó silencio, mirando por la ventana. Por ahora nada. Observaremos. Es joven, inexperta. Posiblemente no resista la presión y acepte vender las acciones por un precio mínimo. Mientras tanto, Ana se sumergía en el estudio de los documentos financieros. El panorama se aclaraba gradualmente, la empresa era rentable, pero tenía serias obligaciones de deuda. Miguel Collado expandía activamente el negocio, atrayendo créditos para nuevos proyectos. Era arriesgado, pero hasta ahora se justificaba. Tamara, se dirigió Ana a la contadora, ¿y estos pagos a favor de Desarrollo SL? ¿Qué empresa es esta? Servicios de consultoría, respondió Cortés. Miguel firmó el contrato hace 6 meses. Ana encontró el contrato en la carpeta y lo estudió atentamente. Las sumas eran considerables, alrededor de 1.000.000 de euros al mes por servicios formulados de manera muy vaga. El fundador de Desarrollo SL era cierto Andrés Salado. Extraño, murmuró Ana. ¿Puedo ver qué servicios específicos proporciona esta empresa? Los informes deberían estar en la carpeta con el contrato. Cortés hojeó los documentos. No los encuentro. Ana hizo una nota en su cuaderno. Esquemas similares los había estudiado en la Facultad de Derecho, a menudo así sacaban dinero de las empresas en favor de personas afiliadas. Necesitaba averiguar quién era este Salado y qué servicios proporcionaba realmente. Al final de la jornada laboral Ana obtuvo una idea general del estado financiero de la empresa. Los asuntos iban bien, pero algunos puntos levantaban preguntas. Agradeció a Tamara y se disponía a irse cuando en el despacho de la contadora entró Miguel Collado. Bueno, sobrina, ¿estudiando la hacienda?, preguntó con sarcasmo. Estudiando, tío. Y encuentro cosas interesantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una empresa consultora a la que pagamos 1.000.000 al mes por servicios desconocidos. El rostro de Miguel Collado se ensombreció. Eso no es asunto tuyo. Ahora sí es mío, respondió Ana tranquilamente.
El 60% de las acciones me da derecho a controlar todos los flujos financieros. Escúchame atentamente. Miguel Collado se acercó más y habló más bajo. Te has metido en un juego muy serio. Aquí se mueve mucho dinero, trabajan personas serias. Puedes salir lastimada. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Estoy dispuesto a comprar tu parte por un buen precio. Recibirás dinero y vivirás tranquila. ¿Para qué necesitas estos problemas? Ana miró a los ojos de su tío. ¿Y para qué el abuelo me legó estas acciones? Quizás quería que apareciera una persona honesta en la empresa. Tu abuelo era un anciano que no entendía cómo funciona el negocio. Mi abuelo era un hombre sabio que entendía perfectamente a las personas, respondió Ana bruscamente. Y veía en qué se había convertido su hijo. Miguel Collado apretó los puños. Te arrepentirás de esto. Construí esta empresa durante muchos años y nadie me la quitará. Nadie piensa quitarla. Pero ahora aquí habrá orden. Ana tomó su bolsa y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. Por cierto, tío. Mañana me reúno con abogados sobre las facultades del accionista principal. Quiero entender qué exactamente puedo exigir de la dirección de la empresa. La puerta se cerró, dejando a Miguel Collado a solas con su ira y la creciente comprensión de que su sobrina estaba mucho más decidida de lo que había supuesto. Por la noche Ana estaba sentada en su apartamento, analizando la información obtenida. La empresa era rentable, pero en ella evidentemente ocurrían cosas no del todo honestas. Su tío, obviamente, no pensaba ceder posiciones así como así. Por delante había una lucha difícil, pero Ana estaba preparada para ella. El abuelo no le había confiado su herencia en vano. La mañana siguiente comenzó con una sorpresa desagradable. Cuando Ana llegó a la oficina, el guardia de la entrada la detuvo. Disculpe. No tengo autorización para su acceso en mi lista. ¿Cómo que no? Se sorprendió Ana. Yo trabajo aquí. Trabajaba, corrigió el guardia. Y ahora no está en la base de empleados. Significa que fue despedida. Ana entendió que era obra de su tío. Había decidido jugar sucio. Sacó el teléfono y marcó el número de la contadora principal. Tamara, soy Ana. No me dejan entrar al edificio. Dicen que ya no soy empleada. Sí, lo sé, respondió Cortés preocupada. Miguel emitió una orden de despido. Dijo que usted violó la disciplina laboral. Entiendo. ¿Puede bajar? Necesito discutir algo. En 5 minutos la contadora principal bajó al vestíbulo. Se veía preocupada. Ana, ¿qué está pasando? Desde la mañana hay tal nerviosismo en el colectivo. Miguel llamó a su despacho a todos los jefes de departamento. Trata de aislarme, explicó Ana. Piensa que si no puedo entrar a la oficina, no podré controlar los asuntos de la empresa. ¿Y qué va a hacer? Luchar. Pero necesito su ayuda. ¿Puede hacer copias de documentos financieros? Tamara dudó. Es arriesgado. Si Miguel se entera. Tamara, soy la accionista principal de la empresa. Tengo el derecho legal de obtener cualquier información sobre la actividad de la empresa. Y obstaculizar al accionista en la obtención de documentos ya es violación de la ley. La contadora pensó y asintió. Está bien. Pero con cuidado. Nos vemos por la tarde en la salida, le entregaré las copias. Ana le agradeció y fue a la firma jurídica que constantemente atendía a la empresa de su tío. Necesitaba resolver urgentemente el aspecto legal del conflicto. Ana confirmó sus facultades como accionista y la consulta jurídica no refutó sus suposiciones. Como propietaria del paquete de control de acciones, tenía derecho a exigir cualquier información sobre la actividad de la empresa, participar en la gestión, recibir dividendos. Y los intentos del director de limitar estos derechos podrían considerarse como abuso de posición oficial.
Necesita notificar oficialmente a la dirección de la empresa sobre sus derechos, aconsejó el abogado principal. Envíe una demanda escrita indicando documentos específicos que quiere obtener. ¿Y si se niegan? Entonces puede dirigirse al tribunal. Pero es mejor tratar de resolver todo pacíficamente. Ana redactó la demanda oficial y la envió por correo con acuse de recibo. Ahora su tío estaba puesto ante el hecho, o reconocía sus derechos, o el asunto llegaría a los tribunales. Mientras tanto, en la oficina de Estrella del Norte Miguel Collado realizaba reuniones de emergencia. Entendía que con el simple despido de su sobrina no resolvería el problema, sus derechos como accionista seguían vigentes. Hay que actuar rápido, decía a sus personas de confianza. Mientras no se haya adaptado, no haya entendido los asuntos de la empresa. ¿Y qué propone específicamente?, preguntó Chávez. Hay una idea. Miguel Collado sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos. Hace 6 meses nos contactó la empresa Bosque Andaluz con una propuesta de compra de nuestra empresa. Entonces me negué, el precio estaba rebajado. Pero ahora la situación ha cambiado. ¿Quiere vender la empresa? Quiero vender su parte. Si Bosque Andaluz compra el 60% de las acciones a mi sobrina, se convertirán en los propietarios principales. Y yo seguiré siendo accionista minoritario y director general. Cruz negó con la cabeza. Arriesgado. ¿Y si los nuevos dueños deciden de otra manera? No decidirán. Tendremos un acuerdo previo. Ellos reciben la empresa, yo sigo dirigiendo. Conveniente para todos. ¿Y la chica aceptará vender? Miguel Collado sonrió maliciosamente. No tendrá opción. Primero probaremos por las buenas. Si no acepta, encontraremos formas de convencimiento. Por la tarde Ana se reunió con Tamara y obtuvo copias de los documentos financieros. Estudiándolos en casa, descubrió varias operaciones extrañas más. Además de la misteriosa Desarrollo SL, sumas considerables se transferían a las cuentas de varias otras empresas por servicios que era difícil identificar. Esquema clásico de retiro de activos, pensó Ana. Su tío creaba estructuras paralelas y bombeaba a ellas las ganancias de la empresa principal. Esto permitía minimizar impuestos y ocultar los ingresos reales. Hizo fotocopias de los documentos más importantes. Si su tío decidía jugar sucio, ella tendría cartas de triunfo para responder. Al día siguiente Ana recibió una llamada de la secretaria de Miguel Collado. Ana, Miguel la invita a venir para una conversación importante. Está dispuesto a discutir sus demandas. Bien, respondió Ana. Estaré en 1 hora. Entendía que podía ser una trampa, pero no había alternativa. Tarde o temprano tendrían que hablar seriamente. En el despacho del director la esperaba no solo su tío, sino también 2 hombres desconocidos en trajes de negocios. Uno, alto, con ojos fríos, se presentó como Víctor Serrano, director general de la empresa Bosque Andaluz. El segundo, más joven, resultó ser abogado. Siéntate, sobrina, dijo Miguel Collado con sonrisa fingida. Tenemos una propuesta interesante para ti. Ana se sentó en el sillón frente a la mesa, estudiando atentamente a los presentes. Ana, comenzó Serrano, estamos dispuestos a comprar su paquete de acciones por un precio muy ventajoso. 40 millones de euros en efectivo. ¿Por el 60% de una empresa que vale como mínimo 200 millones? Sonrió Ana. Aritmética interesante. No olvide las deudas de la empresa, intervino el abogado. Más la incertidumbre de perspectivas, la competencia en el mercado. Estudié los documentos financieros, lo interrumpió Ana. La empresa es rentable. Cierto, parte de las ganancias por alguna razón va a los bolsillos de consultores incomprensibles. Miguel Collado frunció el ceño. ¿De qué hablas? De Desarrollo SL y varias empresas más de un día. Millones de euros al mes por servicios míticos.
En el despacho se instaló un silencio pesado. Serrano intercambió miradas con Miguel Collado. Ana, dijo lentamente, le aconsejo aceptar nuestra propuesta y no inmiscuirse en asuntos que no le conciernen. Eso suena como una amenaza, respondió Ana tranquilamente. Es un consejo amistoso, sonrió Serrano, pero la sonrisa era fría como el hielo. Ana se levantó. Mi respuesta es no. No venderé las acciones. Y los esquemas de retiro de activos serán interrumpidos. Te arrepentirás de esto, dijo Miguel Collado en voz baja. Ya veremos, respondió Ana y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. Por cierto, tío. Mañana presento demanda judicial para restablecer el acceso a los documentos de la empresa. Y para reconocer como inválidos los contratos dudosos con empresas consultoras. La puerta se cerró tras ella, dejando en el despacho a 3 hombres que ahora entendían, el juego se volvía realmente serio. Ana salía del edificio del tribunal, donde había presentado la demanda sobre el restablecimiento de sus derechos como accionista. El procedimiento había tomado más tiempo del esperado, tuvo que describir detalladamente la esencia del conflicto, proporcionar documentos confirmando sus derechos. Pero el primer paso estaba dado, ahora su tío se vería obligado a explicarse oficialmente. Era un día primaveral cálido, y Ana decidió caminar hasta la estación de metro más cercana. Necesitaba ordenar sus pensamientos y reflexionar sobre las acciones posteriores. Las calles en el centro de la ciudad estaban animadas, empleados de oficina se apresuraban al almuerzo, turistas contemplaban lugares de interés. Ana caminaba por la acera, reflexionando sobre la reunión con los representantes de Bosque Andaluz. Algo en su comportamiento inquietaba. No era una reunión de negocios habitual, demasiadas amenazas, reacciones demasiado nerviosas a sus preguntas sobre esquemas financieros. Posiblemente su tío se había asociado con personas que no estaban acostumbradas a resolver problemas con métodos civilizados. Llegó al paso de peatones en una calle muy transitada. El semáforo mostraba luz roja y se detuvo esperando la señal permitida. A su lado se reunió un pequeño grupo de peatones, empleados de oficina, estudiantes, una mujer mayor con bolsas pesadas. Se encendió la luz verde y la gente se movió a través de la calle. Ana caminaba en el medio del grupo cuando con el rabillo del ojo notó un jeep oscuro que aceleró bruscamente, ignorando la señal roja del semáforo. El coche se dirigía directamente hacia los peatones. El tiempo parecía ralentizarse. Ana entendió que el jeep apuntaba exactamente hacia ella. El conductor corregía la trayectoria de movimiento para atropellar a la chica del abrigo claro. Solo tenía un momento para reaccionar, pero las piernas parecían pegadas al asfalto por el horror. Y entonces alguien la empujó fuertemente hacia un lado. Ana cayó sobre el asfalto, golpeándose dolorosamente la rodilla, y el jeep pasó a pocos centímetros del lugar donde había estado un segundo antes. El coche desapareció tras la esquina sin reducir velocidad. ¿Está viva?, preguntó una voz masculina preocupada. Ana levantó la cabeza y vio a un joven de unos 28 años que le tendía la mano ayudándola a levantarse. Era alto, de complexión atlética, con ojos marrones y cabello oscuro cortado corto. «Viva», dijo Ana con dificultad. «Gracias. Me salvó la vida». «Ese idiota iba con luz roja», dijo el Salvador enojado. Había que recordar la matrícula del coche e informar a la policía de tráfico. «Me temo que no fue un accidente», respondió Ana en voz baja. El joven la miró atentamente. «¿Qué quiere decir?». Ana dudaba. Por un lado, no valía la pena involucrar a un desconocido en sus problemas. Por otro lado, esta persona acababa de salvarle la vida y tenía derecho a saber en qué se había metido. «Es una historia larga», dijo finalmente. «Me llamo Ana». «Damián», se presentó el joven. «¿Y no quiere contar esa historia larga tomando un café? Después de tal estrés es mejor que se siente tranquila». Ana lo miró más atentamente. Damián parecía una persona confiable,
rostro abierto, manera tranquila de comportarse, traje caro pero discreto. Quizás valía la pena confiar en él. Está bien, aceptó. Pero le advierto, la historia es realmente compleja. Entraron en el café más cercano. Damián pidió café para ambos y Ana trató de arreglarse. La rodilla dolía, había un agujero en las medias, pero en general había salido con solo un susto. Entonces, dijo Damián cuando les trajeron el café, cuente. ¿Por qué piensa que fue un atentado? Ana respiró profundamente y comenzó el relato. Sobre la muerte del abuelo, sobre el testamento, sobre el trabajo de empleada de limpieza en la empresa de su tío, sobre la dramática reunión del consejo de administración, sobre los intentos del tío de obligarla a vender las acciones. Damián escuchaba atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. Entiendo, dijo cuando Ana terminó el relato. Las apuestas son realmente altas. El 60% de una gran empresa son decenas de millones de euros. ¿Se entiende de negocios? Preguntó Ana. Por trabajo tengo que hacerlo. Trabajo en el Ministerio de Hacienda de la región, en el Departamento de Control de Grandes Contribuyentes. Estrella del Norte la inspeccionamos el año pasado. Ana se puso alerta. ¿Y qué averiguaron? Oficialmente, todo limpio. No oficialmente, hay sospechas de uso de esquemas de minimización de impuestos a través de estructuras afiliadas. Pero es difícil demostrarlo. ¿Esas mismas empresas consultoras? Posiblemente. Damián se quedó pensando en algo. Ana, creo que necesita ayuda. Es difícil enfrentarse sola con tales personas. ¿Y está dispuesto a ayudar? Preguntó ella con esperanza. Estoy dispuesto. Primero, no me gustan las personas que tratan de matar mujeres en las carreteras. Segundo, si su tío realmente retira activos a través de empresas ficticias, eso también interesa a mi servicio. Ana sintió alivio. Por primera vez en los últimos días tenía un aliado, una persona que entendía la esencia del problema y podía ayudar realmente. ¿Qué propone? Preguntó. Para empezar, asegurar su seguridad. Después del incidente de hoy está claro que su tío está dispuesto a medidas extremas. ¿Dónde vive? Alquilo un apartamento en las afueras. Mal. Allí es fácil encontrarla. Necesita cambiar de lugar de residencia. Tengo un amigo que tiene un apartamento en el centro, en un edificio con conserje y videovigilancia. Pero es caro. Él está de viaje largo ahora, y yo tengo las llaves, respondió Damián sombríamente. Ana, no entiende con quién tiene que ver. Si intentaron matarla una vez, lo intentarán de nuevo. Ana asintió. El miedo que había experimentado hacía pocos minutos aún no había pasado. Realmente podía haber muerto si no fuera por este hombre. Está bien, dijo. Acepto. ¿Y qué sigue? Después estudiamos los esquemas financieros de su tío y buscamos formas de influencia legal sobre él. Si viola la legislación fiscal, se puede iniciar una inspección. Eso lo obligará a ser más cuidadoso. ¿Y las acciones? No pienso venderlas. Y hace bien. Pero hay que jugar más inteligentemente. Ahora actúa sola contra todo un sistema. Necesita aliados. ¿Qué aliados? Damián pensó. ¿Quién más está interesado en que su tío pierda el control de la empresa? Competidores, socios descontentos, quizás alguno de los empleados. No lo sé. Aún entiendo mal la estructura del negocio. Entonces empecemos por estudiar. Necesito copias de todos los documentos que tiene. Y por la tarde nos mudamos al lugar seguro. Ana miró a Damián con gratitud. Aún por la mañana se sentía sola e indefensa. Ahora tenía no solo un defensor, sino también un consejero inteligente que entendía cómo funcionaba el sistema. Damián, dijo, ¿por qué decidió ayudarme? Al fin y al cabo,
Esto puede crear problemas también para usted. Él sonrió. Puede que los cree. Pero no me gusta cuando los fuertes ofenden a los débiles. Y tampoco me gusta la corrupción y los negocios deshonestos. Si tengo la posibilidad de restablecer la justicia, ¿por qué no intentarlo? Terminaron el café y salieron del café. Por delante Ana tenía un camino largo y difícil, pero ahora no estaba sola. Y eso ya significaba mucho. La mudanza al nuevo apartamento tomó solo unas horas. Ana no había logrado adquirir muchas cosas durante su vida independiente. Damián la ayudó a transportar lo más necesario y revisó todas las medidas de seguridad en el edificio. El conserje trabaja las 24 horas, explicó, mostrando las videocámaras en el vestíbulo. En Los Rellanos también hay videovigilancia. Y lo principal, aquí vive mucha gente. El apartamento resultó ser pequeño pero acogedor, de una habitación, con reforma moderna y muebles necesarios. Ana se sentía mucho más tranquila que en la vieja vivienda de las afueras. Gracias, le dijo a Damián. No sé cómo agradecerle por todo. Es temprano para agradecer, respondió él. El trabajo real apenas comienza. Muéstreme los documentos que logró obtener. Se instalaron en la mesa y Ana desplegó las copias de los informes financieros. Damián estudiaba atentamente las cifras, haciendo notas en su cuaderno. El panorama se vuelve más claro, dijo después de media hora. Su tío realmente usa esquemas clásicos. Mire, las ganancias de la empresa principal se rebajan mediante gastos inflados en consultoría. Y las ganancias reales se acumulan en estructuras afiliadas. ¿Eso es ilegal? Formalmente no, si todos los contratos están correctamente formalizados. Pero si se demuestra que los servicios consultores son ficticios, eso ya es estafa y evasión de impuestos. ¿Y cómo demostrarlo? Damián pensó. Se necesitan testigos o documentos que confirmen la naturaleza ficticia de los servicios. Por ejemplo, declaraciones de empleados de esas empresas consultoras sobre que no realizaron trabajo real. Dudo que vayan a eso voluntariamente. Aquí pueden ayudar mis colegas del servicio fiscal. Si se inicia una inspección oficial, la gente empezará a decir la verdad, nadie quiere problemas con la ley. En ese momento sonó el teléfono de Ana. En la pantalla apareció el número de la contadora principal. Ana, dijo Tamara preocupada, aquí tenemos tales asuntos. Miguel reunió a todos los directivos y anunció que la empresa pasa bajo administración externa. ¿Qué? Ana se levantó de un salto. ¿Qué administración externa? Dice que aparecieron nuevos inversores que están dispuestos a comprar las deudas de la empresa y tomar la administración. Y todos los empleados deben firmar nuevos contratos laborales. Eso es imposible sin el consentimiento del accionista principal. Dijo que el asunto con los accionistas se resuelve a través del tribunal. Ana, la gente está en pánico. Nadie entiende qué pasa. Ana dirigió la mirada a Damián. El tío trata de apoderarse de la empresa por la fuerza. Anuncia alguna administración externa. Eso es ilegal, frunció el ceño Damián. Pero puede crear muchos problemas. Necesita dirigirse urgentemente al tribunal para prohibir tales acciones. Tamara, continuó Ana la conversación, no despida a nadie y no firme nada. Mañana por la mañana estaré en el tribunal. Y mientras tanto registre todas las órdenes y disposiciones del tío. Está bien. Pero tenga cuidado, está muy enojado y dice que con usted aún no ha terminado. Ana desconectó el teléfono y miró a Damián con inquietud. No piensa rendirse. Lo veo. Pero tenemos ventaja, la ley está de su lado. Lo principal es actuar rápida e inteligentemente. ¿Y si soborna a los jueces? Tiene conexiones, dinero. Entonces iremos a instancias superiores. Y paralelamente iniciaré una inspección fiscal de sus esquemas. Créame, cuando una persona empieza a tener problemas con Hacienda, no le queda tiempo para apoderarse de activos ajenos.
Damián tomó el teléfono y marcó un número. Hola, Sergio. Soy Damián. Necesito una consulta urgente sobre un asunto. Sí, ahora mismo, si es posible. Una hora después vino su colega, Sergio Cabrera, jefe del Departamento de Control Fiscal. Hombre de unos 40 años. La situación es realmente seria, le dijo a Ana después de estudiar los documentos. Estrella del Norte está bajo nuestro control especial desde hace tiempo. ¿Por qué? Preguntó Ana. Demasiado activamente optimizan impuestos. Pero hasta ahora todo dentro de la ley, esquemas bien pensados, documentación correcta. Para demostrar violaciones se necesitan bases serias para inspección. Damián mostró los documentos a su colega. ¿Y estos son bases? Servicios consultores ficticios por millones de euros. Sergio estudió atentamente los papeles. Sospechoso, pero no más. Se necesitan o quejas de perjudicados, o materiales de órganos de orden público, ¿O qué? Preguntó Ana impaciente. O declaración de un accionista de la empresa sobre posibles violaciones financieras. Esa es base formal para inspección no planificada. Estoy dispuesta a escribir tal declaración. Entonces mañana mismo comenzamos el procedimiento. Pero advierto, su tío no se quedará en deuda. La inspección fiscal para un empresario es como trapo rojo para un toro. Damián asintió. Entendemos. Pero no hay otra salida. Ya intentó matar a Ana. ¿Qué? Sergio se quedó asombrado. ¿Se dirigieron a la policía? No se puede demostrar nada, respondió Ana. Entonces más razón para actuar a través de canales oficiales. Cuantos más problemas tenga con la ley, menos tiempo le quedará para resolver problemas con usted. Discutieron los detalles de la inspección fiscal y las demandas judiciales. El plan de acciones era complejo pero lógico, atacar paralelamente al tío por varios frentes, no dejándolo concentrarse en una amenaza. Hay otro momento más, dijo Damián cuando Sergio se disponía a irse. ¿Qué sabe sobre la empresa Bosque Andaluz? ¿Bosque Andaluz? El colega frunció el ceño. Empresa seria. El propietario es serrano, hombre con reputación no simple. Dicen que antes trabajaba en esferas completamente diferentes. ¿Cuáles? Racket, empresa de fuerza. Después se blanqueó, creó negocio legal. Pero los métodos de trabajo siguieron siendo los mismos. Ana sintió un escalofrío. ¿Significa que el tío se asoció con auténticos bandidos? Parece que sí. Son muy cuidadosos. Tales personas no se detienen ante nada. Después de la partida de Sergio, Ana y Damián discutieron largo tiempo la situación que se había formado. Se volvía claro que el conflicto salía del marco de disputa familiar, ahora en el asunto estaban involucradas serias estructuras criminales. Damián, dijo Ana, quizás realmente debería vender las acciones e irme. ¿Para qué arriesgar la vida? ¿Y para qué su abuelo le legó esas acciones? Respondió él con pregunta a pregunta. Probablemente quería que obtuviera mi herencia. O quería que en la empresa apareciera una persona honesta. Piense, ¿cuánta gente trabaja en Estrella del Norte? ¿Cientos? Y todos dependen de quien dirija la empresa. Su tío convirtió la empresa en vaca lechera para sus esquemas. Y usted puede cambiar la situación. Ana reflexionó. El abuelo realmente era un hombre de principios. No habría perdonado a su hijo la deshonestidad en los negocios. Quizás el testamento no era solo premio para la nieta, sino también castigo para el hijo. Está bien, dijo decididamente. Lucharemos hasta el final. Pero prometa, si se vuelve completamente peligroso, me lo dirá. Lo prometo, respondió Damián. Y ahora descanse. Mañana será un día difícil. Al dormirse en el nuevo apartamento, Ana pensaba en cómo había cambiado rápidamente su vida. Hace solo una semana era una simple graduada de la Facultad de Derecho,
y ahora luchaba por una empresa multimillonaria contra oponentes experimentados e implacables. Pero ahora a su lado había una persona que no solo le había salvado la vida, sino que se había convertido en verdadero aliado en esta lucha. La mañana comenzó con nuevos problemas. Ana despertó por una llamada del abogado que había contratado para llevar el caso judicial. Ana, tenemos complicaciones, dijo Raúl Ramírez. Su tío presentó demanda opuesta sobre reconocimiento del testamento como inválido. Afirma que su abuelo en los últimos meses de vida sufría demencia senil y no podía evaluar adecuadamente sus acciones. Es absurdo. Se indignó Ana. El abuelo hasta el último día estaba en pleno uso de razón. Proporcionaron certificados médicos de que Pablo se trataba con neurólogo por problemas de memoria. ¿Qué certificados? El abuelo nunca se quejó de la memoria. Hay que investigar. Posiblemente los documentos sean falsos. Pero mientras el tribunal los verifique, sus derechos sobre las acciones pueden quedar congelados. Ana colgó el teléfono y oyó el sonido del timbre. Acercándose asustada a la puerta, miró por la mirilla. Era Damián. Ana lo dejó entrar. Buenos días. Pero tengo malas noticias, dijo ella. El tío ataca desde nuevo flanco. Trata de demostrar que el abuelo no estaba en sus cabales. Recurso clásico, respondió Damián. Pero tenemos cartas de triunfo. Primero, el testamento se redactó en presencia del notario, quien estaba obligado a verificar la capacidad del testador. Segundo, hay testigos de que su abuelo estaba en pleno uso de razón. ¿Qué testigos? Vecinos, médicos que lo trataron de otras enfermedades, conocidos. Hay que encontrarlos y obtener declaraciones. En ese momento sonó el teléfono de Damián. Era Sergio. Damián, tenemos problemas, dijo preocupado. Alguien se quejó de mí a la dirección, que excedo mis facultades iniciando inspección de Estrella del Norte sin bases suficientes. ¿Quién se quejó? Oficialmente, señal anónima. No oficialmente, evidentemente alguien de la gente de Collado. Me llaman a explicación con la dirección. Damián frunció el ceño. ¿Es serio? Por ahora no. Pero la inspección habrá que posponerla. Se necesitan bases más sólidas. ¿Y la declaración de Ana como accionista no sirve? Sirve, pero hay que formalizarla oficialmente. Y es deseable reforzarla con materiales adicionales. Después de la conversación, Damián miró pensativo por la ventana. Su tío juega en todos los frentes. Obviamente tiene conexiones tanto en el sistema judicial como en el servicio fiscal. ¿Qué hacer? Jugar más inteligentemente. Si nos ataca a través de canales oficiales, hay que encontrar no oficiales. ¿Qué quiere decir? Damián sacó el teléfono. Tengo un conocido periodista que se especializa en investigaciones de esquemas de corrupción. Quizás valga la pena dar publicidad al asunto. Pero es arriesgado. Si no demostramos nuestras acusaciones, nos demandarán por calumnias. Y si las demostramos, su tío perderá reputación y conexiones. Los funcionarios corruptos no les gusta cuando la prensa les presta atención. Ana dudaba. Por un lado, la publicidad podía protegerla del impacto físico, matar gente ante los ojos de periodistas es incómodo. Por otro lado, esto significaba ruptura total de relaciones con su tío e imposibilidad de arreglo pacífico del conflicto. Probemos, decidió finalmente. Pero primero hay que reunir el máximo de pruebas. De acuerdo. Y mientras tanto nos ocupemos de buscar testigos de la capacidad de su abuelo. Pasaron el día buscando personas que se habían comunicado con Pablo Collado en los últimos meses de su vida. El médico de cabecera confirmó que el anciano estaba en pleno uso de razón y nunca se quejó de problemas de memoria. Los vecinos contaron que leía regularmente periódicos, resolvía crucigramas, se interesaba por política. Extraño, dijo la vecina del rellano, María.
Y hace unas 2 semanas vino un joven, se presentó como médico de la clínica. Preguntaba sobre Pablo, si tenía problemas de memoria. ¿Puede describirlo? Pues normal, con bata blanca. Dijo que realizaban investigación de morbilidad entre ancianos. Ana y Damián se miraron. Se volvía claro que su tío se había preparado de antemano para impugnar el testamento. Por la tarde se reunieron con el periodista Arturo Navarro, hombre de unos 35 años, con mirada aguda y sonrisa cínica. La historia es interesante, dijo después de escuchar el relato de Ana. Los dramas familiares con subtexto de corrupción siempre se leen bien. Pero se necesitan hechos, documentos, testigos. Tenemos documentos financieros, Ana mostró las copias de los informes. Arturo los estudió atentamente. Esquema estándar, pero formalizado inteligentemente. Formalmente todo limpio. Se necesitan personas que confirmen la naturaleza ficticia de los servicios consultores. ¿Y cómo encontrarlas? Hay una manera, sonrió el periodista. Conozco a una persona que puede realizar verificación no oficial de esas empresas de un día. Si realmente existen solo en papel, se averiguará rápidamente. ¿Detective privado? Adivinó Damián. Algo así. Exoperativo, ahora se dedica a investigaciones corporativas. Trabaja caro, pero con calidad. ¿Cuánto costará? Preguntó Ana. Unos 50.000 por investigación completa del esquema. Más mis servicios, 20% de la suma que se logre devolver al presupuesto mediante recálculos fiscales. Ana calculó sus finanzas. No tenía mucho dinero. No tengo tanto dinero, confesó. Tengo un apartamento que heredé de mi madre, pero está en otra ciudad y lo alquilé por 3 años. Mientras cancele el contrato de alquiler, pasará un mes. Después aún hay que venderlo. Tengo un automóvil Toyota. Puedo tomar crédito con garantía del coche, propuso Damián. Después me devuelve el dinero. ¿Y haría eso por mí? Se sorprendió Ana. Por usted y la justicia, sonrió Damián. Es razonable. La inversión en investigación se recuperará si se logra demostrar las maquinaciones del tío. Está bien, decidió Ana. ¿Pero hay garantías? En nuestro trabajo no hay garantías, respondió honestamente el periodista. Pero las posibilidades son buenas. Su tío cometió muchos errores dejándose llevar por las emociones. Acordaron el inicio de la investigación. Arturo prometió contactar con su conocido detective y Damián debía formalizar el crédito con garantía del auto. Tarde por la noche, regresando al nuevo apartamento, Ana sentía mezcla de esperanza y ansiedad. El plan era arriesgado, pero no quedaban otras variantes. Su tío jugaba usando conexiones corruptas y métodos criminales. Significaba que ella también tenía que aprender a jugar según sus reglas. Damián, dijo cuando subían en el ascensor, ¿y si perdemos? ¿Y el tío resulta más fuerte? Entonces al menos sabremos que luchamos honestamente, respondió él. Y su abuelo estará orgulloso de que no se rindió. Ana asintió. El abuelo realmente le había enseñado a nunca rendirse ante las dificultades. Y no defraudaría su memoria. Después de una semana de trabajo tenaz, Ana y sus aliados obtuvieron los primeros resultados serios. El detective privado que contrató el periodista Navarro realizó verificación minuciosa de las empresas asociadas de Estrella del Norte y descubrió múltiples violaciones. Se reunieron en un café en territorio neutral. El detective, que se presentó simplemente como Pedro, resultó ser hombre de unos 50 años con modales de investigador profesional. El panorama se dibuja interesante, comenzó, desplegando en la mesa carpetas con documentos. De 5 empresas que reciben dinero de Estrella del Norte, 3 existen solo en papel. Direcciones ficticias, en un caso es completamente una verdulería, en el segundo, local vacío. ¿Y los empleados? Preguntó Damián. Formalmente figuran.
pero cuando traté de encontrarlos, resultó que ninguno de ellos trabajó nunca en esas empresas. Datos de pasaporte reales, pero las personas no saben que figuran en algún lugar como empleados. Ana estudiaba atentamente los documentos. ¿Y los informes sobre trabajos realizados? También hay informes, sonrió Pedro. Bellamente escritos, con palabras inteligentes. Solo que las consultas que en ellos se describen, nadie las realizó nunca. Lo verifiqué a través de conocidos en la misma Estrella del Norte. ¿A quién exactamente entrevistó? A varios empleados ordinarios que debían participar en esas consultas. Todos como uno dicen, no vieron consultores externos. El periodista Navarro anotaba atentamente las declaraciones. ¿Es suficiente para publicación? Completamente. Pero hay algo más interesante. Pedro sacó otra carpeta. Averigüé quién realmente está detrás de esas empresas de un día. ¿Y quién? Los fundadores son diferentes, pero todos se relacionan con una persona, Andrés Salado. Es sobrino de la esposa de Miguel Collado. Ana quedó asombrada. ¿O sea que el tío sacaba dinero de la empresa a favor de parientes? Exactamente así. Esquema clásico, se crean empresas testaferro, se formalizan contratos ficticios, el dinero se transfiere a cuentas controladas. Damián calculó las sumas. Resulta que en un año sacaron unos 20 millones de euros. Es dinero serio. Y artículo serio, añadió Navarro. Estafa en tamaño especialmente grande. Pedro asintió. Hay otro momento más. Salado hace poco compró inmueble caro en Madrid, apartamento por 28 millones. Siendo que oficialmente está desempleado. Eso ya es completamente interesante, se animó el periodista. Adquisición de propiedad sin fuentes legales de ingresos. Ana sentía cómo crecía su confianza. Finalmente tenía pruebas reales de la deshonestidad de su tío. Pero inmediatamente surgió la pregunta. ¿Y cómo podemos usar esta información? Al fin y al cabo formalmente aún no tengo acceso a documentos de la empresa. Aquí ayudará Sergio, dijo Damián. Ahora tiene bases suficientes para inspección fiscal. Efectivamente, cuando transmitieron los materiales reunidos al servicio fiscal, la reacción fue rápida. Ya al día siguiente Sergio informó que la inspección de Estrella del Norte fue aprobada por la dirección y comenzaría el lunes. Miguel trató de impedirlo a través de su gente, contó, pero las pruebas son demasiado convincentes. La dirección no se arriesgó a encubrir violaciones tan evidentes. Mientras tanto el periodista Navarro preparó artículo desenmascarador. El material resultó exhaustivo y convincente, con fotografías de documentos, esquemas de flujos financieros, comentarios de expertos. ¿Cuándo saldrá la publicación?, preguntó Ana. El viernes, en la edición matutina. Además lo colocaré en el sitio del periódico y en redes sociales. Para el lunes toda la región sabrá sobre las maquinaciones de su tío. ¿Y no podrá impedir la publicación? Tratará, por supuesto. Pero el artículo está escrito jurídicamente competente, hay confirmaciones documentales. A menos que con prohibición judicial, pero para eso se necesita tiempo. El jueves por la noche Ana recibió llamada de su prima Esperanza, hija de Miguel Collado, con quien no se comunicaban desde hacía muchos años. Anita, soy Esperanza, dijo la muchacha preocupada. Papá está furioso. Se enteró de tus acciones y amenaza con darte una lección. ¿Qué acciones? Bueno, sobre la inspección fiscal, sobre los periodistas. Dice que le declaraste la guerra y ahora responderá con lo mismo. Esperanza, no quiero guerra. Simplemente defiendo mis derechos legales. Ana, conozco a papá. Cuando se enfada tanto, es capaz de todo. Ten cuidado. Después de la conversación Ana sintió ansiedad. Su tío realmente estaba acorralado, inspección fiscal, investigación periodística, demandas judiciales. Para tal persona eso equivalía a declaración de guerra.
Damián, dijo, quizás deberíamos reforzar las medidas de seguridad. Ya pensé en eso, respondió él. Tengo un conocido en agencia de seguridad. Podemos contratar guardaespaldas. ¿Es caro? Más barato que la propia vida. Después de la llamada de hoy no dudo, su tío está dispuesto a medidas extremas. El viernes por la mañana salió el artículo de Navarro. El titular era llamativo, negocio familiar, como el director de gran empresa robaba a su propia empresa. El material produjo efecto de bomba que explota. Ya al mediodía en el sitio del periódico escribieron decenas de lectores. Unos se indignaban por la corrupción en los negocios, otros se interesaban por detalles del esquema. Varios empleados de Estrella del Norte confirmaron anónimamente la información sobre consultores ficticios. Miguel Collado trató de dar desmentido, pero sus comentarios parecían poco convincentes. Periodistas de otras ediciones retomaron el tema y para la noche la historia obtuvo amplia publicidad. Excelente, dijo Damián, leyendo noticias en Internet. Ahora su tío tiene serios problemas de reputación. Eso complicará sus planes de apoderarse de la empresa. Pero Miguel Collado no pensaba rendirse. El sábado por la mañana Ana recibió llamada del abogado. Ana, tenemos nuevos problemas, informó preocupado Ramírez. Su tío presentó al tribunal demanda por calumnias y compensación de daño moral. Exige 10 millones de euros. ¿Por qué? Por la publicación en el periódico. Afirma que la información desacredita su reputación comercial y no corresponde a la realidad. Pero tenemos pruebas. Las tenemos, pero el tribunal aún no las reconoció como fidedignas. Y mientras va el juicio, la reputación de su tío se considera inmaculada. Ana entendió que su tío usaba el recurso clásico, abrumar al oponente con demandas judiciales, obligándolo a gastar tiempo y dinero en defensa. El domingo por la noche ocurrió lo que todos temían. Ana regresaba de casa de Damián, habían trabajado todo el día con documentos, preparándose para la inspección fiscal. En la calle ya era oscuro, y no notó inmediatamente que la seguían. 3 hombres la rodearon en el paso subterráneo. Los rostros estaban ocultos por capuchas, en las manos brillaban cuchillos. Niña, dijo uno de ellos, te transmiten saludos de cierta persona. Pide que ceses los juegos y vendas las acciones. ¿Y si no ceso? Ana trataba de hablar tranquila, aunque el corazón latía desesperadamente. Entonces la próxima vez seremos menos corteses. Desaparecieron tan súbitamente como aparecieron. Ana a duras penas llegó a la salida del paso y solo entonces llamó a Damián. Regrese inmediatamente a casa, dijo él. Mañana mismo contratamos seguridad. Damián, ¿quizás basta? ¿Quizás realmente vale la pena vender las acciones? Ana, mire la situación sensatamente. Después de la publicación en el periódico y el inicio de la inspección fiscal, su tío ya no podrá simplemente comprar las acciones y olvidar esta historia. Se vengará en cualquier caso. O sea que ya es tarde para retroceder. Exactamente. La única forma de protegerse es llevar el asunto hasta el final y lograr su arresto. Ana entendía que Damián tenía razón. Su tío había ido demasiado lejos, soborno, amenazas, intento de asesinato. Incluso si vendía las acciones, él no le perdonaría la humillación y el daño reputacional. Está bien, dijo decididamente. Entonces jugamos hasta el final. Pero con seguridad. Al día siguiente le asignaron guardaespaldas, ex soldado de fuerzas especiales llamado Valeriano. Hombre fornido de unos 40 años, debía acompañar a Ana a todas partes, excepto el apartamento. El edificio con conserje y videovigilancia se consideraba relativamente seguro. Mientras tanto comenzó la inspección fiscal de Estrella del Norte. Los inspectores exigían documentos, entrevistaban empleados, verificaban operaciones financieras. Miguel Collado trataba de obstaculizar la inspección, pero no había bases jurídicas para ello. Ya hay primeros resultados, informó Sergio el miércoles.
Los recálculos ascenderán a no menos de 5 millones de euros. Más multas e intereses. ¿Y abrirán causa penal? Si la suma del daño supera el tamaño grande, obligatoriamente. Y seguramente lo superará. Ana sentía cómo la balanza lentamente se inclinaba a su favor. Su tío sufría pérdidas serias, reputacionales, financieras, jurídicas. Pero eso lo hacía aún más peligroso. El jueves por la noche ocurrió lo que finalmente cambió el equilibrio de fuerzas. Valeriano comunicó a Ana noticia alarmante. Nos siguen ya el tercer día. Profesionalmente, con cuidado, pero lo noté. Se preparan para algo serio. ¿Para qué exactamente? Más probable, para secuestro. Asesinato en la calle es demasiado arriesgado después de la publicación en el periódico. Y el secuestro permitirá obligarla a renunciar a las acciones. Ana palideció. ¿Qué hacer? Hay que o esconderse o pasar al ataque. Pero la primera variante puede prolongarse por meses. ¿Y la segunda? Provocarlos a acciones en condiciones controladas y fijar el crimen. Entonces la policía tendrá bases para arrestar a los organizadores. Ana reflexionó. El plan era arriesgado, pero no quedaban otras variantes. Su tío no se detendría hasta lograr lo suyo. Significaba que había que detenerlo él primero. Está bien, dijo. ¿Qué propone? Mañana nos reunimos con su amigo del ministerio y planeamos la operación. El juego se vuelve serio, pero tenemos posibilidades de victoria. Al dormirse esa noche, Ana pensaba en cómo había cambiado su vida en pocas semanas. De muchacha modesta a participante de juego peligroso contra estructuras criminales. Pero no había camino atrás, por delante estaba el enfrentamiento final que determinaría no solo su destino, sino también el futuro de la empresa legada por el abuelo. La operación fue programada para el viernes. Damiana trajo al asunto a sus colegas de órganos del orden público. Los operativos estaban interesados en capturar al grupo organizado que se dedicaba al raiderismo y extorsión en la esfera de negocios. El plan era simple pero arriesgado. Ana debía crear la apariencia de que aceptaba negociaciones sobre venta de acciones. La reunión se programaba en restaurante donde los operativos podían asegurar observación oculta. Si su tío o su gente trataban de aplicar fuerza o amenazas, todo se fijaría. Lo principal es no entrar en pánico, la instruyó el operativo, Mayor Jiménez. Tendrá micrófono oculto, lo oímos todo. Al menor peligro intervendremos. Ana asintió, tratando de parecer tranquila. En realidad estaba muy asustada. La comprensión de que su tío estaba dispuesto a todo no daba tranquilidad. La reunión fue programada para las 7 de la tarde en el restaurante Patio del Comerciante. Ana llegó exactamente a tiempo, acompañada del guardaespaldas Valeriano. Él debía quedarse en el vestíbulo, creando apariencia de seguridad habitual. Miguel Collado ya la esperaba en una mesa en el rincón lejano del salón. A su lado se sentaban dos hombres, uno le era conocido a Ana, resultó ser Serrano de Bosque Andaluz. Al segundo lo veía por primera vez. Bueno, sobrina, dijo fríamente su tío cuando Ana se acercó a la mesa, ¿finalmente entraste en razón? Posiblemente, respondió cautelosamente, sentándose enfrente. Pero quiero entender qué proponen. Proponemos lo mismo que antes, intervino Serrano. 40 millones por las acciones. Más seguridad y vida tranquila. ¿Y si me niego? El tercer hombre, a quien no presentaron, se inclinó hacia adelante. Entonces pueden aparecerle serios problemas. Accidentes, problemas con la ley. Ana sintió cómo se conectó el micrófono grabador. Las amenazas sonaban suficientemente claras. ¿Y qué pasa con la inspección fiscal? Preguntó. ¿Y la publicación en el periódico? Miguel Collado hizo mueca. Travesuras infantiles. Todo lo arreglaremos. Encontraremos chivos expiatorios, trasladaremos la culpa a subordinados.
Lo principal es que firmes los documentos de venta de acciones. ¿Y garantizan mi seguridad? Si eres niña buena, sí, respondió Serrano. Y si sigues jugando a heroína, no. En ese momento se acercó a la mesa el camarero y puso una botella de vino. Pero en lugar de irse, se quedó al lado. Ciudadanos, dijo, sacando identificación, policía. Están detenidos por sospecha de extorsión y amenazas. Serrano se levantó de un salto, volcando la silla. ¿Qué demonios? En el restaurante irrumpieron operativos. Los visitantes abandonaban pánico las mesas, pero las figuras principales fueron rápidamente controladas. Miguel Collado, se dirigió el mayor Jiménez al tío, está detenido por sospecha de organización de comunidad criminal, extorsión e intento de asesinato. ¿Es una provocación?, gritó Miguel Collado. Yo no hice nada. Tenemos grabación de audio de sus amenazas, respondió tranquilamente el operativo. Y declaraciones de testigos sobre sus intentos de eliminar a la sobrina. A Serrano y su acompañante también los esposaron. Se prepararon para las negociaciones fundamentalmente, comentó Jiménez. Ana se sentaba en la mesa, observando el arresto de su tío. Sentía extraña mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, la amenaza había pasado. Por otro lado, era su pariente, el único vínculo con la familia. Ana, se acercó el operativo, tendrá que dar declaraciones. Pero el peligro principal ya pasó. Una semana después la situación se aclaró definitivamente. Miguel Collado fue arrestado por acusación de organización de comunidad criminal, extorsión e intento de asesinato. Serrano y su gente recibieron acusaciones análogas. El tribunal reconoció el testamento del abuelo de Ana como válido, los certificados médicos sobre demencia resultaron ser falsificación, lo que fue fácilmente demostrado por peritaje. La inspección fiscal reveló daño por suma de más de 15 millones de euros. Ana se convirtió en propietaria de pleno derecho del paquete de control de acciones de Estrella del Norte. Pero dirigir la empresa sola era difícil, no tenía suficiente experiencia en negocios. ¿Qué hará después?, preguntó Damián cuando discutían la situación en su nuevo apartamento. Honestamente, no sé, confesó Ana. La empresa es grande, compleja. Temo cometer errores. ¿Y si la vende a personas dignas?, propuso él. No a estafadores como Serrano, sino a empresarios honestos que conserven los puestos de trabajo y desarrollen la empresa. Ana reflexionó. La idea era sensata. El abuelo le había legado las acciones no para que se convirtiera en empresaria, sino para asegurar su futuro y proteger la empresa de la codicia del hijo. ¿Y usted no querría ocuparse de negocios?, preguntó inesperadamente. Yo. Se sorprendió Damián. Pero no tengo capital para comprar tal empresa. Le propongo sociedad. Vendamos Estrella del Norte a empresa seria y con el dinero obtenido creemos algo propio. Damián la miró atentamente. ¿Y qué exactamente? Empresa consultora. Honesta, a diferencia de esas empresas de un día que creaba mi tío. Ayudaremos a empresas a resolver cuestiones jurídicas y financieras. La idea es interesante, convino Damián. Usted tiene educación jurídica, yo tengo económica y experiencia de trabajo con estructuras estatales. Buena combinación. Discutieron detalles de futura colaboración. Ana sentía que entre ellos surgía no solo sociedad comercial, sino algo más. Este hombre no solo le había salvado la vida, sino que se había convertido en verdadero amigo y aliado. Un mes después Estrella del Norte fue vendida a Gran Holding Constructor de Madrid por muy buena suma. Los nuevos propietarios garantizaron conservación de puestos de trabajo y desarrollo de la empresa. Con el dinero obtenido Ana y Damián crearon empresa consultora socio-jurídico. Alquilaron oficina en el mismo edificio donde antes se ubicaba Estrella del Norte, simbólico y práctico. ¿Sabe?, dijo Damián el día de apertura de la oficina, su abuelo era hombre sabio.
No simplemente le dejó herencia, sino que le dio posibilidad de encontrar su vocación. Ana asintió, mirando por la ventana los barrios urbanos. Siempre decía que lo principal en la vida es encontrar su trabajo y personas honestas al lado. Y tanto una cosa como otra ahora las tiene, sonrió Damián. Ana se volvió hacia él. Las tenemos, corrigió. Tenemos tanto el trabajo como nos tenemos el uno al otro. El primer cliente de la nueva empresa fue una compañía que se enfrentó con Captura Radar. Ana y Damián ayudaron a los propietarios a defender su negocio, usando la experiencia que obtuvieron en la lucha con su tío. El suelo brilla, tío, dijo Ana en voz baja, parada junto a la ventana de la oficina y mirando el edificio del tribunal donde se desarrollaba el proceso contra Miguel Collado. Y mi gran sorpresa resultó mejor de lo que podría suponer. El sol se ponía en el horizonte. Ana sabía que por delante la esperaba mucho trabajo, nuevos desafíos y dificultades. Pero ahora tenía tanto fuerzas como conocimientos y socio confiable al lado para enfrentar cualquier prueba. El abuelo estaría contento, su nieta no solo había obtenido su herencia, sino que había encontrado su camino en la vida. Camino de honestidad, justicia y apoyo mutuo. Exactamente tal como él mismo había elegido hace muchos años y al que permaneció fiel hasta el final de sus días.